Buenos días, profesora. El día de hoy mi persona, Dominique Lipan, le voy a exponer sobre cómo resolví los ejercicios del trabajo de supletorio. Comenzamos con el primer ejercicio. Para poder resolver estos ejercicios, primero tenemos que leer y buscar los datos que tenemos para poder encontrar los literales. Entonces dice, si el módulo del vector C es 90 metros y el unitario es 0,8i, menos el mj. Hallar A, literal A, M, dirección, componentes rectangulares, cuadrante, unitario, ángulos directores y expresar en vector en todos los sistemas de estudiados y escribirlos el nombre de cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a resolver el primer literal. El primer literal, bueno, aquí ya hallamos lo que es los datos, que eran 90 metros, y el otro era el unitario, y el unitario es de 0,8 en I y en J, y el M que tenemos que encontrarlo. Entonces, el literal nos pide encontrar el M. Entonces, al encontrar el M, primero debemos saber que está puesto sobre el unitario en C, que como podemos ver así. Tenemos que encontrar este componente, que este equivale a 1 porque es el unitario. El unitario siempre va a equivaler 1. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a realizar es que le pusimos en una raíz la componente en i más la incógnita que es la m al cuadrado, y aquí le pusimos que es lo que es el 1. El 1 que representa el unitario y es al cuadrado. Entonces aquí ya le sacamos de la raíz al i, a la componente i, y igual le bajamos a la m al cuadrado, y aquí ya le sacamos el unitario, ya le sacamos lo que es al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a lo que es a despejar. Entonces vamos a despejar la m porque queremos encontrar la m, porque esa es nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es que nosotros ya tachamos la raíz con esto, entonces se elimina y queda la m solita. Y este quedaría que es igual a la raíz del 1, que es unitario, menos 0,38, que buscamos en los datos, sale de los datos, que es la componente mi, al cuadrado. Después, al resolver todo, pudimos encontrar que m equivale a 0,92. Entonces, nosotros ya tenemos las componentes, que la componente en i vale 0,38 en i, y la componente en j vale 0,925, o se le puede poner en dos formas. En esta que está en dos decimales, y en esta está en 3. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a realizar ahora es el literal B. El literal B nos pide lo que es la dirección. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros la dirección? Con una fórmula que hemos aprendido durante todo ese tiempo. Como podemos ver el módulo, que es igual a la tangente de menos 1 al unitario de CY y CX, que es igual a más 300 grados. Entonces, más 300 grados, como nos podemos dar cuenta. Entonces, aquí nosotros vamos a reemplazar lo que es el eje X y eje Y. Aquí ya reemplazamos, que es igual a más 300 grados, igual. Entonces, nosotros al poder sacar todo este resultado, nos da la dirección que vale a 292,33 grados. Ya, continuamos con el literal C. Literal C tenemos que nosotros que hallar las componentes rectangulares. Entonces, sale el C literal 34 en I, la componente 34 en I, menos 82,j metros. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo sale el 34,2 y el 82j? Si al rato que vimos el literal A y B no había ninguno de esos resultados.
Pues aquí uno de los datos que nos dieron fue este dato muy importante, que es el 90 metros, el que les voy a señalar en este momento, con otro color para que sea más visible, con color rojo. Este, ¿ya? Entonces, este se le va a multiplicar al 0,38 en J, en I, perdón. Entonces, este se le multiplica, que sería 90, le ponemos el, sería por el paréntesis 0,38 y nos da 34,2. Y el 0, el, perdón, el menos 82,8, ¿de dónde sale el J? Pues nosotros en el literal, en un literal pudimos encontrar lo que es, en el literal A encontramos lo que nos faltaba, la componente en J, ¿verdad? Y nos salió 0,92. Entonces se le multiplica 90 por la componente en J y nos sale menos 82, J metros. Pero en este caso lo hicimos en una forma rápida, pero la explicación es esa. Entonces continuamos con el literal D. El literal D, cuarto cuadrante, nos pide el cuadrante. En este caso está en el cuarto cuadrante. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo sé que está en el cuarto cuadrante? Pues nos damos cuenta en el literal C, porque tenemos que saber dónde se encuentran lo que es los signos en el plano cartesiano. En el primer cuadrante es el más, más, en el segundo menos, más, en el tercero menos, menos, y en el cuarto está más, menos. Entonces aquí tenemos más y menos. Muy bien, ya sabemos que el más y el menos se encuentran en el cuarto cuadrante, pero ¿cómo también nos podemos dar cuenta? Pues con una fórmula que es la siguiente. Bueno, ya, entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar, la que podemos observar aquí, en este, que está dividida por la componente en Y y la componente en X. Esta fórmula nos ayuda para ver en qué cuadrante se encuentra, ¿ya? Entonces, nos dice aquí, la tangente que es igual a menos, hacemos lo que es la componente, le reemplazamos los términos que, que sacamos nosotros en los literales anteriores de la componente en Y componente en X, que lo sacamos en el literal C, ¿ya? Y después nosotros dividimos y nos da a menos 2,42 el resultado. Pero nosotros aquí lo que hacemos es despejar, porque queremos encontrar el ángulo, para poder ver en qué cuadrante se encuentra. Entonces aquí le ponemos tangente menos 1, porque lo que pasa a sumar pasa a restar. Y entre paréntesis, ¿por qué le ponemos entre paréntesis? Porque es multiplicación, ¿verdad? Y quedaría menos 2,42. Y nos da el resultado de menos 67. Menos 67. Bueno, aquí en el segundo ejercicio nosotros vamos a resolver y primero tenemos que hacer una lectura en la que vamos a comprender diferentes datos que tenemos que encontrar. Entonces dice, dos puntos A y B están separados por 1000 metros. Desde A parte hacia B un móvil con una rapidez constante de 18 metros sobre segundos. 4 minutos más tarde, y desde B parte otro móvil con el mismo sentido que el primero y con una rapidez constante de 108 kilómetros por hora. Ya. Entonces aquí lo primero que vamos a encontrar son los datos. Uno de los datos fueron los que hallé fue esto, ya que me pide primero aquí me pide la rapidez constante, me da la rapidez constante, perdón. Después me dice luego de 4 minutos, esto también es muy importante. Después me da lo de la rapidez constante de B, pero aquí yo le transformo a 30 metros sobre segundos que me da el resultado. ¿Cómo se puede dar cuenta? Igual aquí a 4 minutos le transformo a 240 segundos.
Entonces, esos son unos de los datos que yo encontré para poder seguir resolviendo los literales. Comenzamos con el literal A. Nos dice dónde y cuándo se encuentra. Yo utilicé esta tipo de fórmula que nos dice que va a haber la velocidad de A que es igual a los 1000 metros. Y si me dicen, ¿de dónde sacas los 1000 metros? Pues los 1000 metros es uno de los datos que nos dan, que son dos puntos que se separan entre A y B, más la velocidad de B por el tiempo de B. Entonces aquí nosotros hacemos o sea, le seguimos resolviendo, que nos piden los 18. El 18 sale de la rapidez constante y los 1000 metros que están separados por nos pide por la velocidad de B. ¿Y de dónde sacas esta parte? ¿De dónde me van a preguntar? ¿Y tú de dónde sacas este 30? Pues este 30 le saco de lo que le hicimos el despeje de las transformaciones de 108 del 108 kilómetros, que fue la rapidez constante. Esa es la rapidez constante, que le multiplicamos por el tiempo de B. Y le seguimos resolviendo, que sería 18 metros, 18 por el tiempo de A, que le seguimos bajando en 1000 metros porque aún no lo necesitamos, y más el 30 de A. Pero aquí el tiempo de A, nosotros aquí tenemos un paréntesis, que me van a decir, ¿y dónde sacas el 240? El 240 le saco del tiempo de A, que es de 4 minutos, que nosotros hallamos lo que es de 4 minutos, que sacamos de ese resultado, pero aquí le vamos a restar. Después aquí le vamos lo que es ya a seguir hallando el resultado que nos sale de 18 tiempo de A por 1000 metros más 30 y nos saca ese resultado de 7200, ¿ya? Y seguimos con el 18, aún no le cambia, que nos da, menos 6200 más 30 en A, que nos saca el resultado de esta parte. Entonces nosotros le seguimos hallando. Bueno, en esta parte nosotros ya vamos a comenzar a hacer lo que es el despeje o la transformación. Vamos a despejar. Entonces nosotros queremos encontrar el tiempo de A, entonces le ponemos el 600-200 que está restando y pasa a sumar. Entonces ahí le ponemos sobre el 12 que equivale al tiempo de A por el tiempo de A por el tiempo de A. Entonces sería 12 por el tiempo de A. Y le vamos a transformar y que nos queda tiempo de A que es igual a 6200 dividido para 12, que nos da el tiempo de A, el resultado de 516,67 segundos. Seguimos. También nos pide la distancia. La distancia, aquí tenemos la fórmula que es la velocidad de A por el tiempo de A, entre paréntesis. Entonces aquí nosotros lo único que vamos a realizar es reemplazar términos. Y al reemplazar términos que ya habíamos tenido, el 18 y el 516,67 metros sale del tiempo de A que nosotros hallamos ahorita y que se encuentra aquí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y la rapidez constante, esa es la rapidez constante, perdón, rapidez constante que sale de los datos que vimos, que acabamos de ver. Ahora continuamos con el literal B. El literal B nos pide la distancia de separación a los 40 segundos de movimiento simultáneo. Entonces nosotros vamos a hallar esa parte, literal. Entonces aquí nosotros vamos a ocupar esta fórmula que está aquí, como la que pueden ver ustedes en este momento. ¿Ya? Y seguimos, que sería la distancia. Entonces aquí nosotros reemplazamos únicamente los términos que tenemos, ¿no? Y nos da aún la respuesta que es
multiplicando esto, 18 por 40 nos da a 720 metros. ¿Ya? Pero aquí vamos a hallar la distancia de B, que es la velocidad de B por el tiempo de B. Entonces sería, en distancia de B aquí vamos a reemplazar lo que son los términos. Entonces sería 30 entre multiplicado, entre paréntesis, que sería 40, pero aquí le vamos a poner, ya, aquí es por 40, que nos da, esta es multiplicación. Entonces se multiplicaría este por este, ¿ya? Multiplicación. Entonces nos da el resultado de 1200 metros más 1000 metros. Entonces nos va a dar un resultado de 220 metros, pero le restamos a los 720 metros. ¿Ok? Y nos da aquí el resultado de 1480 de distancia. Ya. Una parte que vamos a ver del literal A es que, ya, es que nosotros tenemos que saber que se van a encontrar al cabo de 516,66 segundos y con una distancia partiendo desde A de 9.300 metros. Eso era lo que quería concluir del literal A. Esa es una conclusión lo que les acabé de dar al último. Bueno, ahora continuamos con el tercer ejercicio. Para realizar este tercer ejercicio tenemos que igualmente leer lo que nos pide para hallar los literales. Entonces dice, desde lo alto de un edificio se dispara un proyectil con una velocidad de 60 i más 90 j metros sobre segundos y llega al suelo con una velocidad de 60 i menos 125 j metros sobre segundos. Hallar el tiempo de vuelo, la altura máxima, alcance máximo, velocidad a los 5 segundos y la aceleración tangencial y centrípeta a los 17 segundos y entre los otros literales. Entonces lo primero que vamos a encontrar son los datos. En los datos tenemos la posición inicial, la posición final. Son unos de los datos muy importantes para poder resolver los siguientes literales. Entonces, ahorita nosotros vamos a encontrar el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Primero, el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en llegar el objeto, la partícula, en recorrer toda una distancia determinada. Entonces, aquí ocupamos en este caso esta fórmula, la velocidad final, que es igual a la velocidad de la posición en y menos la gravedad por el tiempo, como le vemos aquí. Entonces, aquí un aspecto muy importante es que al poner la gravedad siempre se tiene que ponerse con la flecha porque ahí no se distingue si es la gravedad. Como vemos aquí, ya. Continuamos. Entonces, esa es la fórmula que vamos a ocupar en este caso. Continuamos. Ya. Y aquí lo único que nosotros vamos a realizar es reemplazar datos para poder sacar el resultado, que en el caso de aquí ya teníamos el dato. Igual aquí, ¿por qué se pone 90? Me van a preguntar. Porque está en el eje Y. Y en el eje Y tenemos en el dato que J pertenece al eje Y y pertenece al eje X del plano cartesiano. Entonces, por eso sacamos menos la gravedad, porque la gravedad siempre va a ser menos 9.8, 9.8, ¿verdad? Es un dato que ya podemos sacar. Y el tiempo, entonces el tiempo, como yo ya les había explicado en otros ejercicios, nosotros al despejar, primero tenemos que encontrar, despejar la incógnita que tenemos. Entonces, en este caso tenemos la incógnita como el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerle al lado izquierdo para poder sacar el resultado. Y ahí sería de resolver ya lo último, ¿verdad? Y nos sale 21,98
que es igual al tiempo, ¿verdad? Segundos, perdón. Aquí lo que falta es segundos. Continuamos, pero este es el total lo que sacamos. Lo que podemos ver aquí es el total. Yo le saqué el total, pero ahora vamos a sacar el tiempo de vuelo, lo que nos piden, ¿no? Entonces aquí yo ocupé esta fórmula, como le podemos ver, con la gravedad. Aquí le reemplazamos datos, 2, igual porque sale el 90 sale del eje Y porque está en el eje J y el menos el 90,80 que es al seno. Entonces aquí nos sale la respuesta de que al 18,37 segundos sale el tiempo de vuelo. Como podemos ver, aquí le sacamos el total y aquí le sacamos lo que se queda el literal. Ahora el literal B. El literal B nos pide altura máxima. Entonces aquí vemos, yo le ocupé en este caso esta fórmula que es la altura máxima, que es la presión inicial por el centro al cuadrado sobre la gravedad. Ya, aquí lo único, lo que vamos a hacer aquí ya es despejar. Como podemos estar viendo, se despeja de esta manera. Aquí le puse todo al cuadrado para poder, en un paréntesis, y le reemplazo lo que son los términos, ¿verdad? Los términos. ¿Y por qué le pongo al cuadrado al cuadrado? Porque en el paréntesis está al cuadrado, pero al sacarle de los paréntesis ya se convierte al cuadrado y al cuadrado. Entonces, todo esto nos sale, y la gravedad, obviamente, que es 9,8, y nos sale a todo la respuesta de 824 metros. Continuamos con el literal C. El literal C nos dice alcance máximo. Entonces yo en este caso ocupé esta fórmula, igualmente como la anterior, pero aquí es el alcance máximo por 2 a la gravedad, ya. Y aquí igualmente lo único que hice fue reemplazar todos los datos que yo ya tenía. Y aquí ya se agrega el 2, que es la multiplicación, porque si no hay ningún signo, se le entiende que es como multiplicación. Y me sale el resultado de 551,06 metros. Ahora continuamos con el literal D. El literal D me pide la velocidad a los 5 segundos. Primero, ¿qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de posición de un objeto o partícula con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a buscar la fórmula. ¿Quién me pide la velocidad? En un tiempo de 5 segundos. Vamos sacando y ocupo la fórmula que vemos aquí. La gravedad por el tiempo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es reemplazar los términos. Aquí este término ya teníamos, que ya les había explicado de lo que se trataba, menos 9,8 en menos 9,8 que es la gravedad. Eso no hay que olvidarnos, es un aspecto muy importante. Y tampoco eso que es de la flecha. Ya, por el tiempo. ¿Y por qué 5? Porque en el mismo literal me pregunta, me dice que tengo que buscar en 5 segundos, entonces ahí le pongo entre paréntesis, igual es multiplicación. Y me sale como resultado 4 en 41. Entonces aquí, yo aquí como pueden ver, a ver, esperen un rato, aquí ya podemos ver una cosa. Aquí ya tenemos 60 en Y y más 41 en J, aquí ya encontramos lo que son las componentes de la velocidad. Entonces aquí lo único que vamos a rezar es dar, yo le saqué la raíz, en este caso que me salió 72,67. Igual ocupé esta fórmula, lo que hago es reemplazar los términos que ya tenía de la velocidad. ¿De dónde sale esto? De las componentes de la velocidad. Sobre la velocidad, que este es el módulo, que sería 72,67. El módulo se saca con la raíz de los dos, ¿verdad? Y nos da como dividido de las dos respuestas nos sale este resultado, que se divide así, 60 dividido por 72,67 igual en el otro. ¿Ya? Continuamos con el literal la aceleración tangencial y centrípeta a los 17 segundos. Entonces aquí ya ponemos las incógnitas. Aquí vamos a ocupar esta fórmula.
que es muy conocida porque aquí ya me da la aceleración tangencial para poder yo ya buscar lo que es ya la incógnita, porque como les había explicado, lo que está a la izquierda es lo que tenemos de incógnita. Entonces, al buscar esta fórmula, nosotros nos damos cuenta que la aceleración tangencial estamos buscando. Entonces, ya tenemos los siguientes datos que podemos ver aquí. La gravedad ya tenemos como dato que es 9,08 y las componentes que habíamos encontrado en el siguiente literal. Entonces, aquí lo que se hace es dividirse, ¿verdad? Y nos da el resultado de 4,54 en I, la componente en I, y menos 3,07 en el literal J, metros sobre segundos al cuadrado. Ya, ahora la aceleración centrípeta. Este es igual, y aquí ya tenemos igual despejado porque le encontramos a la aceleración centrípeta porque ya nos da como incógnita, tenemos la gravedad y lo que vale ya la aceleración centrípeta. Lo único que tendríamos que es reemplazar ya todos los términos como podemos ver ahí. Eh, entonces, aquí le ponemos una cosa, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque aquí ya es menos, pero hay que poner siempre entre paréntesis para poder hacer las leyes de signos. Y nos da como resultado aquí, miren, aquí es donde se realiza la ley de signos. Más por más, menos por menos, más, menos por menos, más. Y me da como resultado 4,56 en Y menos 6,73 en J metros sobre segundos. Continuamos con el literal H. Dice, perdón, con el literal F. Entonces, el literal F nos pide, hallar eh, lo que es la velocidad en 17 segundos. Entonces, nosotros vamos a encontrar con esta fórmula que está aquí. Esta fórmula nos ayuda porque ya nos da la velocidad a los 17 segundos. Entonces, le ponemos el tiempo que es a los 17 segundos. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar los términos. Como ya les había explicado, eso ya creo que fuimos viendo durante todos los ejercicios, entonces nosotros ya nos podemos dar cuenta con más fluidez cómo se resuelven los ejercicios, ¿verdad? Ya, entonces aquí lo que igual hacemos, reemplazar los términos. Aquí este ya nos había dado como dato nos había dado esto. Más la gravedad que se le pone entre paréntesis porque es negativa por el tiempo que ya me da que tengo que darle en 17 segundos, ¿verdad? Entonces aquí le rompo paréntesis y ya me va saliendo y le hago aquí ya lo que es la resolución y me da como este resultado en F. Continuamos en el F, aquí ya le voy a sacar lo que son las raíces y le pongo entre paréntesis al cuadrado lo que es del menos 7,76 para poder sacar el resultado que me da, como me da final a 97,30 metros, ¿ya? Sobre segundo. Entonces aquí ya le pongo todo lo que son las componentes en la velocidad final, 60 en Y menos 76,6 en J. Igualmente, pero aquí ya le sacamos lo que es ya en las componentes, pero ya resuelto lo que forma parte de. ¿Por qué, por qué salen este resultado? Se van a preguntar, ¿verdad? Porque nosotros todas estas componentes le vamos a dividir por un resultado que es, a ver, que ya habíamos encontrado, ¿verdad? Que es dividido para 97,30. 97,30. Este resultado ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Entonces nosotros al poder dividir todo eso, es 60 en Y dividido para 97,30, nos da el 0,17 en Y, y el otro que es menos 7,6 en J, dividido para 97,30 nos da ese resultado de 0,787 en J. Seguimos con el literal FG. Tenemos que buscar la aceleración tangencial y centrípeta
a los 17 segundos. Aquí yo ocupé esta fórmula que ya tiene variedad para poder resolver y tenemos ya igual encontrados algunos datos. Es muy importante saberse las fórmulas ya que ahí podemos lo que es despejar y saber qué tenemos como datos y qué no tenemos para poder ahí ya fluir más rápido. Entonces nosotros ya como ya encontramos algunos datos, tenemos que tener tres datos para poder resolver una fórmula. Entonces aquí ya tenemos la gravedad, lo que encontramos en esta parte, ya tenemos los datos, ya solo faltaría lo que es resolver. Y nos da el resultado de 7,71. Ya. Entonces, este resultado, nosotros le vamos a comenzar a hacer una distributiva. Se le va a multiplicar con este y con este, ya que tiene un paréntesis, ¿verdad? Entonces sale un resultado de menos 4,6 de mí más 6,07 en cota, metros sobre segundos al cuadrado. En el literal G, y seguimos, o sea, aún no termina, ¿verdad? Entonces aquí ocupamos igual en la aceleración centrípeta, aquí vamos a buscar centrípeta. Aquí igualmente ya tenemos la incógnita, entonces ya tenemos que despejar y ya tenemos los datos. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar como ya pudimos ver. Y nos da el resultado de aceleración de 17 segundos, del tiempo de 17, nos da que es 4,16 menos 3,77. ¿Ya? Continuamos con el literal H. El literal H nos pide la posición a los 6 segundos. Aquí nosotros ya comenzamos ya a buscar, tenemos esta fórmula que es la más básica y la que ya tenemos igual algunos datos para poder resolver. Tenemos ya como tres datos. Entonces lo único que hacemos, este es eliminar. ¿Por qué? Porque siempre este va a ser eliminado en este caso, que es igual a 0, que pertenece es 0 en I y 0 en J. Entonces ese se va a eliminar. Entonces, aquí lo único que vamos a realizar es multiplicar. Desde 60, que es la posición de ñi y de j, entonces aquí van a decir, ¿y por qué le multiplicas por 6? Porque es el tiempo. Entonces aquí ya le sacamos igual el tiempo, que es igual al tiempo al cuadrado, y nos da el resultado de todo, que es igual a 360 en y más 363,6 en j metros. Continuamos con el literal y. El literal y que es alcanza los 6 segundos. Entonces aquí ya tenemos las componentes, pero aquí lo que es le reemplazamos, aquí sale todo, ¿no? Entonces aquí el literal y es 360, ¿verdad? Porque ya tenemos lo que es la posición inicial. El literal J es altura a los 6 segundos. Entonces, lo que nosotros ya tenemos es la parte de altura a los 6 segundos. Entonces, se le reemplazan las fórmulas que tenemos aquí una incógnita, ¿verdad? Esta es nuestra incógnita. Entonces, le reemplazamos los términos de 328,74, ya le habíamos encontrado, y 363 igualmente, que es el literal de la componente en J, ¿verdad? Y buscando ese resultado nos da 692,34 metros. Y también tenemos que hacer la altura en subir más la altura en bajar, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí es lo que reemplazamos, lo que ya teníamos ya encontramos lo que es la altura en subir, la altura en bajar. Entonces, nosotros tenemos que ya sacar ese resultado que nos da igual a 328,74 metros. Y el literal K nos pide posición a los 16 segundos. Entonces aquí igualmente nosotros ya habíamos visto que lo ocupamos a los 16 segundos, que es el tiempo, que este es en el literal, en el componente en I, componente en J para poder sacar. Este es un dato que habíamos encontrado. Entonces aquí, al multiplicar todo, nos sale 960 en I más 185 en J metros. Ahora dice el L, alcance a los 16 segundos. Y ustedes van a decir, ¿de dónde sale el literal? L, pues el literal L sale de la parte de la posición inicial que nosotros ya habíamos encontrado de la posición inicial a los 6 segundos, que se le va a multiplicar. Entonces el literal y el último literal que nos pide altura a los 16 segundos.
Lo único que vamos a hacer es reemplazar los términos del 960 que ya le habíamos encontrado, que ya les expliqué, más en los 1800, perdón, 185,6, que eso era un dato de literal, de este literal, que ya le habíamos encontrado, que es de la componente en J. Entonces nosotros al poder sumar todo esto nos sale el valor de 514 por 38 metros, perdón, 514,38 metros. Bueno, al terminar todo este tema, pudimos darnos cuenta que en base a lo que hemos estado avanzando es necesario aprenderse las fórmulas, ya que como nos pudimos dar cuenta que al principio teníamos que dar la explicación de cómo y por qué se tenía que ocupar esa fórmula, por qué se tenía que despejar, pero ahora ya fuimos avanzando en un poco mejor, ya que solo debemos repasar unos términos y sacar unos resultados que es muy importante para poder sacar cada literal. Bueno, ahorita vamos a empezar a resolver lo que es el cuarto ejercicio. Como segundo punto, tenemos que leer el problema para saber cuáles son los datos que me dan. Entonces dice, una partícula se mueve por una trayectoria circular de 2 metros de radio, desde 80 grados con una rapidez de 200 RPM, recorriendo 20 metros, hasta adquirir 25 RPM. Hallar los siguientes literales. Ya, bueno, lo que vamos a hallar primero son los datos para ver cuáles, cuáles tenemos en este caso. Entonces nos da el radio que vale a 2 metros. Tenemos la posición inicial que nos da a 80 grados. También lo que nos da es la rapidez angular inicial, que es 200 metros revoluciones sobre minutos, la distancia que vale 20 metros y la rapidez angular final de 25 revoluciones sobre minuto. Entonces, vamos a comenzar a hallar el literal A, que nos pide posición angular inicial en grados y radianes. Entonces, en grados ya tenemos, porque en los datos nos dio. ¿Cómo nos damos cuenta que es grados? Claramente, hasta por un poco de lógica, es por este circulito. Entonces, cuando nos da con el circulito nos quiere decir que son grados. Entonces, en los datos ya nos dio claramente que dice desde 80 grados con una rapidez. Entonces, es la posición inicial. Nosotros nos dio. Ahora vamos a buscar lo que es radianes. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula que es la posición inicial, que aquí ya tenemos en 80, que es 80 mismo, ¿ya? Y le vamos a poner a 2 más 2 por pi radianes, ¿ya? Entonces, eso le tenemos que dividir para 360 grados. Y eso nos da a la respuesta de 1,40 segundos. Ahora vamos a resolver el literal B, que nos pide posición angular final en grados y radianes, igualmente en grados. Entonces, para hallar en este literal en radianes, vamos a ocupar esta fórmula que vemos, ¿ya? Que es la posición final más la posición inicial más el desplazamiento, y que nos da, primero tenemos que reemplazar 1,40 sale de la posición inicial que pudimos hallar en el literal A, como pueden ver. Ya, seguimos. Más 10, ¿ya? Lo que nos pudimos dar y después nos da un resultado de 11,40 radianes. Ya, y ustedes se preguntan, ¿por qué de dónde sale el 10? ¿Verdad? El 10 yo le hallé, en mi caso le hallé en el literal C. Entonces en el literal C yo ya tengo que vale 10 radianes, pero eso veremos luego, porque ahorita nos pidió eso en el literal B, ¿ya? Después en grados tenemos que
hacer la fórmula que sale 80 grados más 572,96. 596 y nos da nos da un resultado. El resultado que tenemos es de 652,96. Ya, grados. Entonces, ustedes se preguntan, ¿de dónde sacaste ahora el 572,96 grados? Eso me pidió en el literal C, entonces yo le realicé en el literal C. ¿Ok? Entonces, dos resultados saqué del literal C, el 10 y el 572,96 grados. Entonces, ahorita vamos a ver en el literal C. Entonces, el literal C nos pide desplazamiento angular en grados y radianes. Entonces, aquí ocupamos esta fórmula. Literal C, ya. Y le vamos a despejar, como nos podemos dar cuenta, que lo despejar pasa de multiplicar a dividir, como está aquí. Vamos a seguir reemplazando. Y aquí nos sale lo que, uniendo todos los datos que nos salió, que podemos darnos cuenta aquí, tenemos 20 dividido para 2 y que nos da a 10 radianes. Y eso fue lo que pudimos encontrar acá, 10. Este es el del desplazamiento que me pidió, pero yo la hallé en el C porque en el C me pide, ¿verdad? Entonces ahí está donde sale el 10 y ya tenemos el otro. Ahora nos pide en grados. ¿Ya? Entonces aquí igual ocupamos la fórmula que es, aquí ya le reemplazamos de 10, lo que vemos es el 10 radianes para 300 por 360 grados dividido para 2 al radian. Pero aquí vamos a tener una situación. Aquí este se elimina y este se elimina. Porque radianes por radianes se elimina. Entonces, nosotros al realizar al resolver todo esto del 10 por 360 dividido para 2, nos da a una respuesta de 572,96 grados. Vamos al literal D. El literal D nos pide lo que es la rapidez inicial. La rapidez inicial, sí, ya. Entonces, aquí nosotros ocupamos esta fórmula que ven, que no, la rapidez que dice, la rapidez, primero rapidez angular, inicial, por el ratio. Ya. Entonces nosotros vamos a reemplazar lo que son los términos. Por ejemplo, la rapidez angular inicial, que yo le hallé ese en el literal E. En el literal E a mí me salió lo que es el resultado de este resultado. Entonces, en el literal vamos a ver cómo pudimos resolver cómo pudimos sacar ese resultado. Y el radio es 2 porque ya nos dio como datos. Entonces, nos sale la respuesta de 41,88. Y no tenemos que olvidarnos que como es nos pide la rapidez inicial, es metros sobre segundos. Es muy importante esto, ¿ok? Ya. Ahora vamos al literal, al siguiente literal, que sería el literal E. Y aquí es donde vamos a ver haciendo esta transformación, cómo podemos darnos cuenta. Y nos da la posición angular inicial, que nos da 20,64. Ya. Ahora, aquí sus unidades son el radianes sobre segundos. Esto es muy importante. Nosotros al poner la respuesta tenemos que poner lo que es las unidades, porque eso no se diferencia. Entonces no vamos a ver, si dice la distancia ponemos 20,62, vamos a decir chuta, pero no
no está lo que es las unidades, no nos vamos a identificar mejor. Entonces vamos a seguir en el eje. En el eje nos pide lo que es F, la rapidez final. Entonces aquí ocupamos esta fórmula y aquí nos pide 2,62 que ya le sacamos de la rapidez angular final, que se le resolví en el literal J. Entonces eso después vamos a ver cómo le resolví, pero aquí me pide la rapidez angular final, entonces por eso le reemplazo aquí. Entonces el radio equivale a 2 y seguimos reemplazando, resolviendo, y este nos da a un total de 5,24 metros sobre segundos. Seguimos con el J. Ahí es donde yo voy a hallar la rapidez y angular final, perdón, ¿ya? Entonces ahí hacemos igualmente las equivalencias y nos da al 2,62 que pudimos ver que estaba aquí. En esta parte les voy a poner aquí señalando, aquí, ¿ya? Entonces de ahí salió. Aquí hicimos equivalencias igualmente, ¿no? Ahora en el H nos pide la aceleración centrípeta inicial. Entonces nosotros debemos, en el literal H, debemos ocupar esta fórmula que nos ayuda para poder realizar y lo que vamos a hacer eh, es reemplazar ya es reemplazar, como nos pudimos dar cuenta, velocidad inicial que nos da a 41,88 que la habíamos encontrado y la rapidez angular inicial igual ya la habíamos encontrado al principio como se pudieron dar cuenta. Y nos da un total de 876,97 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí es al cuadrado. ¿Ya? Seguimos. Ahora nos pide hallar el literal, estamos en HI. Aceleración centrípeta final. Entonces ocupamos de esta fórmula porque nos da ya la incógnita ahí mismo. Entonces solo ya no tenemos que ni siquiera despejar porque la fórmula ya está ya despejada, como nos podemos dar cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ustedes se preguntarán, ¿no? Porque eso es lo que nos pide. Entonces, siempre cuando está la incógnita a la izquierda, ya podemos encontrar fácilmente, sin despejar. Ya. Ahí, como ven, le reemplazamos los valores que ya encontramos, que es más fácil, y nos da el resultado de 13,73 metros sobre segundos al cuadrado. No hay que arruinarnos lo que es al cuadrado. Y ahí sería el ejercicio completo. Ya. Ahora seguimos con el literal J. El literal J me pide aceleración angular. Entonces yo ocupo esta fórmula y aquí ya me da la rapidez angular inicial al cuadrado, menos 2 menos 2 a la alfa, perdón, multiplicado por el desplazamiento al cuadrado. Entonces nosotros aquí le vamos a despejar. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta? Entonces, él siempre, miren, aquí como les estaba hablando, el A siempre tiene que estar aquí porque es la incógnita que debemos encontrar. Está a la izquierda, ¿verdad? Entonces yo ya les voy a explicar esa parte. Entonces aquí ya vamos a reemplazar los términos que ya teníamos, que es la rapidez final al cuadrado menos la eh, rapidez angular final menos la rapidez inicial al cuadrado. Entonces ahí ya le ponemos y después ya multiplicamos el 2 por, por 10, que era el desplazamiento, lo que le habíamos ya encontrado. Este término ya le habíamos encontrado, como se pueden dar cuenta, en el literal C. Entonces ya tenemos. Y lo único que tenemos que hacer en la calculadora es hacer el resultado, que le ponemos 2,62 menos 20,94
dividido para 2.10 y este nos da a un resultado de menos 21,58 58, pero aquí tenemos que darnos cuenta una cosa, que aquí no es metros al cuadrado. Aquí no es metros al cuadrado. Aquí lo que se realiza es, como nos damos cuenta, aquí las unidades en el literal J es radianes sobre segundos al cuadrado. Es muy importante darnos cuenta en esta parte. Ahora vamos a continuar con el literal K. En el literal K nos pide a la aceleración tangencial. Entonces aquí vamos a ocupar lo que es esta fórmula, que es aceleración tangencial, que es igual a la alfa por radio. Entonces, aquí tenemos nosotros que ya tenemos la incógnita, ¿no? La incógnita que es lo que tenemos ya es la aceleración tangencial. Entonces aquí no tenemos que hacer ninguna transformación, ningún despeje, porque ya tenemos la incógnita a la derecha. Entonces solo no tendremos que reemplazar. Y que nos daría la alfa, que es menos 21,58, que ya habíamos hallado, ¿verdad? Y por el radio que nos dio como dato, el 2, entonces eso hay que tener muy en cuenta los datos. Entonces el dato me dio que el radio es igual a 2, entonces ahí solo le reemplazo. Lo únicamente es de reemplazar. Entonces aquí ya nos da el resultado de menos 43,16 metros sobre segundos al cuadrado. Seguimos con el literal L. Nos pide la aceleración total, el literal L. Aceleración total inicial. Entonces aquí nosotros igual aplicamos lo que es la fórmula y ya nos da la fórmula. Lo único que tenemos que es reemplazar porque ya tenemos la mayoría de términos, ¿verdad? Que sale el 13, bueno, entonces aquí ya nosotros reemplazamos los términos que tenemos y nos sacamos ese resultado. Ahora vamos al siguiente literal. El siguiente literal, que es el literal M, nos pide el literal M. Ok, aquí seguimos. Entonces aquí nosotros vamos a ocupar esta fórmula que se encuentra ahí, que es la aceleración centrípeta final y la aceleración tangencial al cuadrado. Eso no hay que olvidarnos. Entonces, la aceleración total final nos pide el M y ya tenemos lo que es la incógnita aquí. Aquí ya le tenemos la incógnita. Como nos pudimos dar cuenta, solo tenemos que reemplazar los datos que ya tenemos. Y nos sale el resultado de 45,29. Ahora el literal N, que nos pide el tiempo. Ya, bueno, aquí nosotros ya tenemos que lo que nosotros aquí ya vamos a despejar, porque necesitamos despejar el tiempo. Y me van a preguntar, ¿pero por qué tenemos que despejar el tiempo? Porque nos pide hallar el tiempo. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta que tenemos que buscar el tiempo y le reemplazamos lo que pasa lo que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí le reemplazamos y le ponemos en la calculadora 2.62 menos 20,94 dividido para 21,58 y esto nos da a un resultado de 0,849 segundos. Y este ha sido todo el ejercicio final. Lo único que debemos saber antes de resolver es que, bueno, en la metodología de la profesora siempre nos pide, ella es algo muy buena, obviamente, ¿no? Saberse las fórmulas y tener la fórmula, saber despejar la fórmula si es que se tiene que despejar, el
se me fue, lo que es reemplazar los términos y el resultado. Entonces, a veces cuando en otros casos tenemos ya despejado en la fórmula misma. Entonces, sería la fórmula, el reemplazo y la respuesta con sus respectivas unidades. Y este ha sido el ejercicio 4. Bueno, comenzamos ahora con el último ejercicio, que es el quinto. Para resolver este ejercicio, nosotros debemos primero leer para poder encontrar los datos. Segundo, en este ejercicio se va a relacionar sobre los gráficos. Aquí nosotros tenemos que ver el gráfico según lo que nos dé o nosotros mismos realizarlo según el ejercicio. En este caso, estos son los gráficos. Ahora, el segundo punto tenemos que leer sobre qué trata para poder entender y encontrar los datos. Entonces dice, un cuerpo de 0,25 quintales se encuentra en una base de un plano inclinado. ¿Cómo se muestra en la figura? En la figura que vimos a esta parte, que les mostré anteriormente en esta. Ya, si el valor del coeficiente del rozamiento es 0,2, hallar el valor de una fuerza F paralela a la superficie del plano inclinado, necesaria para el objeto que sube. Ya, entonces aquí los datos que habíamos ya encontramos, que es la transformación, es el unitario y la fuerza que no sabemos. Entonces aquí nosotros ya vamos a comenzar con el literal A. Entonces, aquí nosotros vamos a buscar la normal y se va a decir, ¿de dónde sacan la normal? Perdón, ¿de dónde sacan el 28,81? Es la normal. Ya, como podemos ver aquí, como ya nos dio datos. Ahora, me van a preguntar, ¿y de dónde saca este 15? Pues este 15 sale del ángulo que está formado de esta manera. Un ángulo le formamos así. Este ángulo. Le ponemos que es igual a 75. Entonces ahí nos da lo que es los 75. 75, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo se saca el 15? 90 menos 75, 90 menos 90 grados, menos 75 grados nos da a igual a 75 grados. Entonces ahí se saca en Y y en J, resolviendo esta parte de aquí, como podemos darnos cuenta. Entonces se resuelve ya. Ahora, y nos da como respuesta y tenemos que ponerla en I y en J. Ahora igual sacamos el otro, el unitario por la normal. El unitario sale como nos dio en el dato que está aquí, por la normal y nos sale como resultado ese. Y le ponemos 285. ¿Por qué ahora 285? Porque le ponemos 360 grados. Ahora es 360 grados porque se encuentra en el cuarto cuadrante. Pero una cosa muy importante, pues se van a decir, no sale 75 grados. El 75 grados sale del gráfico mismo que pudimos encontrar. Entonces 360 grados menos 75 grados nos da a 285 grados. Entonces ahí le ponemos, le resolvemos en este paréntesis y nos da 149 en I. Menos 5,45 en J, pero tenemos que olvidarnos una cosa muy importante, que aquí tienen que ir las flechas. ¿Ya? Porque es de aquí y J son las componentes. Y aquí por último ocupamos lo que son las fórmulas, la fórmula que es más por. Entonces aquí ya comenzamos a lo que es solo es reemplazar la fuerza de rozamiento y nos da como resultado este. La fuerza es igual a 158,74 neutrón. Perdón, la normal. Ya. Una cosa muy importante para esto es que tenemos que aprender a graficar y a sacar bien los datos. Esa es como conclusión final de todo lo que hemos podido ver durante los temas que hemos resuelto, ¿verdad? Saberse las fórmulas, saber despejar lo que necesitamos, saber despejar la incógnita para poder encontrar la respuesta, ¿verdad? Según el literal. Y
Un aspecto importante es los datos, sacar los datos bien formulados porque es un porcentaje para poder que el ejercicio nos salga de una forma correcta. Eso ha sido toda mi explicación de cada uno de los ejercicios. Como vieron, en el principio fue un poco más explicativo porque teníamos que ver cómo sacamos, por qué sacamos y qué es cada uno de esos, pero ya fuimos bajando el nivel, ya que ya sabíamos algunos significados, qué es reemplazar, qué es despejar, qué es transformar. Eso ha sido todo. Muchas gracias.